Leemos este versículo, toma su lugar. Dice este pasaje de Proverbios 22:6, hablándole el Señor a todo aquel que escucha su palabra. Y dice el Señor: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Tomen su lugar. Bendecimos a nuestros hermanos que nos escuchan. Dios les bendiga. Sigan por el camino que Dios nos marca. No hay otro camino. El Señor Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Gloria a Dios. Bueno, este pasaje vamos a hablar de la instrucción. Y Dios nos enseña en este versículo de Proverbios 22:6. Y le dice el Señor, que es bien, el Señor Dios le habla al género humano. Y en este versículo toma al género humano, pero a alguien que tiene o en quien Dios delega una responsabilidad. Y le dice nuestro Dios: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Está hablando de instrucción. Nosotros a veces lo leemos de corrido y muy difícil lo entendemos porque pues vamos muy rápido. Pero cuando se dirige el Señor, tiene un objetivo, un propósito. Dice: instruye al niño. Al tener un propósito, un destino de dirección, pues ¿a quién va dirigido este versículo? Nosotros lo vemos así a grosso modo: instruye al niño en su camino. Pues sí, pero ¿quién lo va a instruir? ¿De quién es esa responsabilidad? Y nos vamos a Proverbios, ahí mismo en Proverbios, pero ahora el capítulo de Proverbios, capítulo 1, y el versículo 8 nos dice de esta forma. Capítulo 1, versículo 8. Lo van leyendo aquí. Dice el Señor Dios en su palabra: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no menosprecies la dirección de tu madre. Fíjense bien, leíamos el capítulo 22, el 6, y le habla a los responsables de instruir al niño. Instruye al niño en su camino, y cuando éste fuera viejo, no se apartará del camino. Y luego el versículo 8 del capítulo 1 nos enseña al hijo. Aquí le habla al hijo para amarrar la familia. Y le dice: hijo mío, no menosprecies la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Ahí ya abarca los dos. Bueno, todo esto ya vemos que tiene una dirección al hijo y a los padres. Y otro versículo, caminando ahí en Proverbios, nos dice el Señor, capítulo 21, me parece, de Proverbios, capítulo 21, de una vez lo leemos. 21, versículo 2. Nos vamos a dedicar a leer, ¿no? Capítulo 21, versículo 2, dice: todo camino del hombre es perfecto según su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Gloria a Dios. Ya leímos los versículos. Bueno, en estos versículos, en los tres versículos que vamos a leer, 22, 1 y 21, nos dice nuestro Dios que enseñemos. Dios le habla al género humano y dice: enseña al niño. Cuando Dios le dice enseña al niño, se está refiriendo a la pareja, la que procreó. La pareja procrea.
Y la pareja se unió. Y la pareja, pues al reproducirse, tiene un hijo o una hija y lo empieza a instruir. Todo el mundo tiene esa responsabilidad y todo el mundo lo hace. Vemos, por ejemplo, lo que Dios nos dice, y nos dice que ya se reprodujo la pareja. No es malo. El problema es que les va a enseñar. El problema es que no tiene la capacidad. Luego la única capacidad que tiene es de reproducirse. Parecemos conejos. Tenemos hijos, pero no tenemos la capacidad de orientarles. Entonces Dios le enseña al género humano, y si Dios le enseña, pues este ser lo toma muy suyo y está bien. El problema es el resultado, y vamos a irlo mirando. Dios dice: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de ese camino. Los que estamos aquí, los que nos escuchan, los que no están, ¿usted cree que enseñan a sus hijos? Sí los enseñan, pero lo que les enseñan es lo que ellos saben. Lo que los enseñan es lo que ellos aprendieron por costumbre o tradición de sus padres. Lo que les enseñan es lo que han acumulado dentro de sus propios pensamientos. Lo que les enseñan es lo que han juntado de la vida. No les enseñan lo que Dios dice. Por consecuencia, siembran de lo que ellos han, o cosechan de lo que ellos han sembrado, pero no de lo que Dios quiere. Entonces vemos que tenemos en las manos una responsabilidad bien tremenda que a veces no alcanzamos a dimensionar. Siendo este un consejo de Dios, esto incluye a todo el género humano, no incluye a mexicanos o a alemanes, estadounidenses o canadienses. Esto incluye a todo el género humano. Instruye. El canadiense le ha de enseñar de acuerdo a su cultura. El japonés o el chino le ha de enseñar de acuerdo a su cultura. Y si vemos que en China son más de 1.300 millones de chinos, están enseñando una cultura. Entonces los que se están reproduciendo más son los que menos buscan de Dios. ¿Sí me explico? Y en México, hablando de nuestro país, los que se están reproduciendo más es una mala cultura. Y yo digo una mala cultura porque lo que están enseñando no es lo que Dios quiere, sino están enseñando tradiciones, están enseñando costumbres y sentimientos. Eso es lo que están sembrando. No están sembrando lo que Dios quiere. Dios no es un Dios que se apoya en sentimientos o emociones o deseos. Dios es un Dios que se apoya en verdades, cosas que funcionan, cosas prácticas en la vida de aquellos que le buscan. Lo podemos ver a través de la Biblia, pero es corto el tiempo el cual disponemos. Pero Dios nos enseña y dice: instruye al niño en su camino. Pero cuando Dios le dice en su camino, se está refiriendo al amor, al temor, a la disciplina y a la vida que Dios quiere. No a la vida de cada pareja, no a la vida de cada cultura, no a la vida de cada nación. No se está refiriendo a las emociones o deseos, se está refiriendo Dios a la vida que Dios desea para el género humano. Entonces, cuando Dios dice instruye al niño, esta responsabilidad, Dios en su amor, confiando en el género humano, porque ya le dio mandamientos, le dio todo, le dice: instrúyelo en su camino. Dios no está en contra de que disfrute ese niño su inocencia, su niñez. Dios no está en contra de que disfrute su juventud y demás. Lo que Dios está en contra de las prácticas que éste hace sin el conocimiento y sin el temor de Dios.
Entonces Dios en el capítulo 1 de Proverbios, en el versículo 8, vemos cómo Dios se dirige al joven, a la joven. Y Dios le dice: hijo mío, hablando el Señor Dios, le dice en el versículo 8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la corrección o la dirección de tu madre. Fíjese cómo mete al joven o al niño, Dios lo mete en una autoridad paternal del hogar, para que el niño, el joven, obedezca a sus padres. Y nosotros debemos de llevarlo con todo nuestro amor a nuestra vida. Usted que está aquí, usted que nos escucha, debe de llevarlo a su vida con mucho amor y con mucho temor. ¿Usted cree que pueda hacerse una rivalidad entre hijos y padres? En este tiempo, cuando Dios lo escribe, no, porque Dios cree que el padre y la madre van a ser suficientemente responsables. Dios cree que el hombre y la mujer van a ser suficientemente capaces de dirigir a un hijo, de formar una vida. Y Dios cree en que lo pueden hacer. Entonces le dice al joven: tú no debes de despreciar, o debes apreciar la dirección de tu padre, la educación. No desprecies la dirección de tu madre, porque ellos son los responsables de poderte dirigir. Pero vemos, y en el Antiguo Testamento, les decía que si usted cree que puede haber una rivalidad de hijos a padres, y vemos cómo, si Dios creía que esto podía pasar, entonces dijo al hijo rebelde, al hijo contradictor, sácalo en la parte de la orilla del pueblo y apedréalo. Así dice su palabra. Porque Dios cree en una responsabilidad del hombre como de la mujer que engendran hijos. Debe de haber un respeto, no una rivalidad. Y Dios nos lo enseña desde mucho atrás con Isaac, con Abraham, su padre. No había una rivalidad. Las decisiones que tomara el padre, esas eran las que se llevaban a cabo. Pero vemos una rivalidad después, si nos da tiempo la vemos. Pero vemos cómo el Señor Dios confía en esa responsabilidad del género humano, de usted y de mí, de enseñarle al niño, a la niña, a que debe de haber un amor y un temor hacia Dios. Debemos de enseñarlo a amarnos, a respetarnos. A los hijos nos deben de respetar, nos deben de amar, no echarles la culpa. Debemos de enseñarles. Y eso cuesta trabajo, pero hay que enseñarles a que como padre me debes de respetar. A la mamá la debes de respetar, pero también yo tengo que entender que yo tengo que respetar a Dios. Y entonces voy a poder transmitir ese mandamiento que Dios me enseña en el capítulo 22, versículo 6, donde Dios nos enseña, instruye, es instrucción. Pero esta instrucción debe de ir acompañada no solamente de miedo, no solamente que cada vez que yo mando a mi hijo o a mi hija le dé de cachetadas para que me obedezca, que cada vez que yo mando a mi hijo no le dé con un palo para que me obedezca. Debe de ser con palabras. El Señor Dios a usted y a mí no nos golpea cada que nos manda algo. Siempre nos orienta y dice que sus lazos de Él para con usted y conmigo son de amor, porque de tal manera amó Dios. Entonces Dios le ama, pero el ser humano en su capacidad de pensar, en sus pensamientos, en los conceptos que él ha ido adquiriendo, cree que no tiene que obedecer a Dios. Se ha convertido en un ser rebelde que contradice a Dios en todo lo que puede.
Y cuando se forma ese género, ese ser humano, entonces no tiene temor de Dios. Le falta a Dios en muchas áreas. Le falla a Dios y por consecuencia lo que va aplicando en su vida son no lo que Dios quiere. Por eso Dios le dijo a los judíos: ustedes enseñan como doctrinas mandamientos de hombres. No enseñan lo que yo les di. Enseñan mandamientos de hombres. Muy duros, sí. Muy estrictos, sí. Pero lo que están enseñando no es lo que yo les dije. Están enseñando lo que ustedes quieren. Cuando caemos en eso, cuando el género humano cae en eso, Dios lo aparta de él. Porque no está enseñando lo que Dios quiere, sino lo que Él quiere. Y hoy en día vemos cómo el hombre y la mujer no enseñan lo que Dios quiere, enseñan lo que ellos quieren, enseñan sus carencias, enseñan sus limitaciones, no enseñan la riqueza de lo que Dios tiene en sus manos. Tenemos que tener, usted y yo estamos aquí para aprender, hermano. Usted y yo debemos de tener mucho cuidado con lo que enseñamos. Es bien importante porque cuando vemos el capítulo 1 de Proverbios, el versículo 8, Dios le dice al hijo que nos respete. Veamos el versículo. Dice el Señor: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Los resultados son feos y luego no nos gustan, pero a veces vemos a los hijos que se nos voltean, nos responden mal, nos contestan y nos menosprecian. Pero tenemos la culpa por no habernos preparado, tenemos la culpa por no obedecer a Dios, tenemos la culpa nosotros por no tener temor de Dios. Y lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo por costumbre o tradición. Y eso delante de Dios no funciona. Porque Dios no es un Dios de sentimientos ni de emociones. Dios es un Dios de sabiduría, de verdades, de cosas que dan resultados. Por eso nos dice en Hebreos, en el capítulo 12, cuando le habla a la congregación, Dios nos dice: acordaos de vuestros pastores que nos dieron la palabra. Considera cuál es el resultado e imitad su fe. Pero si no hay resultados, no imites. Si hay resultados, busca imitarlos. Entonces nosotros vemos a un Dios que lo que Él hace da resultados. Mi Padre, el Padre de nosotros, el Padre de usted, el Señor Dios, lo que Él hace da resultados. Yo veo, por ejemplo, ¿cuántas veces han visto que pasan las nubes? Sí, frecuentemente voltean hacia arriba. Yo cuando veo las nubes, esta se ve bien cargada de agua, esta se ve más ligera. Si esta cae aquí, pues nos rocía, pero no, de ahí no pasa. Pero si ve una nube más grande, esta sí nos puede llenar de agua. Y sí, pasa la nube y se va por allá por Iztapalapa y los inunda, pero aquí no. No es que esté en contra de los de Iztapalapa, no, ya. Les llueve más, será porque hacen la tradición esa cada año, ¿no? Por eso les llueve más. Pero yéndonos a nuestro versículo, dice el Señor Dios en el capítulo 1, versículo 8, no, vamos a leerlo. Dice el Señor Dios: hijo mío, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Porque Dios está responsabilizando al padre de que él tiene que enseñarle al niño el camino de Dios, cómo comportarse en la vida. Entonces le dice: hijo mío, pues está atento a la instrucción de tu padre y no menosprecies la dirección de tu madre. O sea, los dos se encargan de llevarte por el mejor camino. Pero resulta que hoy en día
Vemos a un papá que se compra la caguama los días que festeja el día del papá, se compra la caguama el día que festeja el día de la mamá, el día del hijo, el día del alumno, el día del abuelo, el día del maestro. Pues entonces está borracho todos los días y está instruyendo a su hijo, está instruyendo a su hija. Y la mamá todavía, si fuere poco, haciendo las enchiladas. Esto es para que estés bien porque estás bien crudo. No, ¿qué instrucción está dando, verdad? Crece esa familia y es la que más se reproduce. Más se reproduce, más maldad, más ignorancia, más alejamiento de Dios. Y los de Dios, mi hermano, es para que la iglesia estuviera llenita, para que hiciéramos culto ahorita y luego en la tarde para otros, pero pues lo hacemos con los mismos. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios se dan en poco. Yo algún servicio les comentaba, ¿saben cuánto tardan en gestarse una camada de conejos? Los que saben, los que estudian, los que no, pues no sabemos, ¿no? Bueno, ¿y sabe cuánto tarda en gestarse un elefante? Bueno, porque un elefante es más elefante y los conejos pues, son menos, ¿eh? Bueno, los hijos de Dios, hermano, tardan en gestarse más tiempo porque son de calidad, son hijos de Dios, y los otros pues se reproducen rápido, pero el hijo de Dios tarda más. Amén. Tardamos más, pero son hijos de calidad. Bueno, pero Dios cree que el papá y la mamá los podían sacar adelante. Y les dice el Señor Dios: hijo mío, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies o no menosprecies la dirección de tu madre. Dios, este mandamiento, este sentimiento, este sentir, lo pone Dios en el hijo. Cuando usted y yo cruzamos la etapa de hijos, obedecemos a nuestros padres. Cuando crecemos ya empezamos pues ya estoy grande, ya sé más y ya me voy a independizar. No es malo, nomás ten cuidado con tu independencia. Pero Dios lo pone en ese nivel para que lo entendamos. Y luego leemos Proverbios, el capítulo 21 de Proverbios, y vemos el versículo 2, y dice el Señor: todo camino del hombre es recto según en su propia opinión, pero Jehová Dios pesa los corazones. ¿Por qué nos enseña esto? Porque el Señor Dios, no está hablando nada más en el pasado, en el presente. Dios es un Dios de ayer, de hoy y de siempre. Pero Dios habla en este tiempo, porque vemos que dice el Señor Dios: todo camino del hombre es perfecto. Usted dígale a alguien cuando vea que está instruyendo a su hijo mal, que lo oye, que le está enseñando a decir groserías, a menospreciar a otros, a pelearse con otros, a hacer divisiones, y dígale: oye, estás enseñando mal a tu hijo, y va a ver qué le dice. ¿Usted cree que lo va a aceptar? Si a nosotros nos cuesta trabajo, ahora el que no conoce de Dios le va a costar más trabajo. Y porque es palabra de Dios. Dice el Señor Dios: si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde quedará el pecador? Entonces, cuando vemos este versículo, dice el Señor Dios aquí en Proverbios 21, 2: todo camino del hombre es recto según su propia opinión, pero Dios pesa los corazones. Dios sabe qué le estamos enseñando. Dios está pesando el corazón del chino, el corazón del americano, el corazón del canadiense, del alemán y el nuestro. A veces nosotros enseñamos al niño a mentir, a no orar. No, tú otra cosa. Esto es para los que no saben. Pero Dios es para el que sabe. Dice Dios: enséñale esto al sabio y será más sabio. Entonces Dios quiere que aprendamos. Dios quiere que seamos mejores. Entonces por eso la instrucción de nuestro Dios.
Vamos a ver, si es un consejo de Dios, su pueblo lo iba a abrazar, pero con celo. Y vamos a ver el resultado. Vamos a ver rápido en un versículo en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 22, versículo 3. Hechos 22, 3. Y me dicen si ya lo tienen. Hechos 22, 3. ¿Sí, hermanos? Dice así la bendita palabra del Señor. Se los leo y ustedes le siguen aquí. Dice: yo de cierto soy judío. Fíjense, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido. Estamos hablando de instrucción, ¿verdad? Instruido a los pies de Gamaliel. Qué bueno que no vino así, ¿no? Estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. ¿Cómo abrazó la instrucción el pueblo de Dios? Celoso. Sí. Dice como vuestros padres. Yo, instruido a los pies de Gamaliel. ¿Cómo lo enseñó Gamaliel? ¿Cómo lo instruyó? Celoso. ¿Sí? Tan celoso que ¿cuál fue el resultado, hermano? ¿Cuál fue el resultado? Formar a un hombre con odio, con celos, pero celos carnales. Lo formaron bien. Y en el versículo, ahí déjenme verlo, ahí mismo en Hechos, pero en el 4: perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres. Perseguía yo este camino hasta la muerte. Bueno, este es el resultado. El resultado de formar a alguien, y les estamos hablando del celo, de una dirección, de algo que se instruyó, bien instruido, al grado de perseguir a alguien, pero perseguirlo con odio, perseguirlo con la misma muerte. Otros versículos nos dicen que respirando, el apóstol Pablo, todavía no era apóstol, respirando muerte en su persona, perseguía a la iglesia. Estamos hablando cuando ya estaba a punto de que mataran a Esteban. Entonces, lo que hay que enseñar de Dios, no hay que perder la dirección. Hay que enseñarlo como Dios quiere. Hay que enseñarlo con el amor que Dios dice y con una disciplina. Fíjense bien, no es malo ser disciplinado, pero que esa disciplina no sobrepase lo que Dios quiere. Hagámoslo con amor. Hagámoslo no para nosotros, no para enorgullecernos nosotros, sino hagámoslo para que Dios sea glorificado en la vida que nosotros estamos formando. Amén. Para que Dios se glorifique en sus hijos. Dios nos enseña como una promesa. Dice: tus hijos, cuando tú los enseñes bien, tus hijos serán como plantas de olivo en derredor de tu mesa. Tú llenarás tu no recuerdo cómo se llaman, tu aljaba con las flechas. Ellas alcanzarán los propósitos que tú tienes. Dios lo ha hecho para alcanzar propósitos. Hagámoslo cada día, busquemos del Señor cada día. Dios bendiga a nuestros hermanos que nos escuchan. Dios les bendiga. Sabemos que la palabra que les damos con mucho amor. Dios les guarde.